Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Bueno, voy a ir esperando que se vayan sumando para este vivo de hoy, en el que vamos a hablar de lo que es la vida después de la muerte. Así que voy a ir esperando a poquito que se vayan sumando los que quieran sumarse, los que puedan. Me han enviado varias preguntas, varias en el mismo sentido, sé que vamos a agrupar algunas, muchas que se repitieron, muchos que no sabían exactamente cómo expresar y tal vez en el vivo les surja, si les va surgiendo durante el vivo alguna inquietud, alguna pregunta, háganlo. Yo en tanto y en cuanto pueda leer, los lea y todo, lo voy a ir respondiendo. Así que, a ver, Emanuel, hola Emma, ¿cómo estás? Se han empezado a sumar. Vamos a ir esperando que se sume el resto de las personas. Comentaba que hoy vamos a hacer un vivo sobre lo que es la vida después de la muerte. Varias personas ya me enviaron por WhatsApp o aquí por la misma encuesta que lancé en Instagram, varias preguntas que quieren que toque o que responda aquí en el vivo. ¿Cómo estás, Emma? Así que voy a intentar responder. Sé que es un tema en extremo sensible, muy doloroso para algunas personas, que es un tema delicado, ¿sí? Así que lo que yo quiero aclarar ante todo es el hecho de que voy a hablar, como siempre, desde mi propia experiencia, desde experiencias que he tenido yo de adolescente, de estar del otro lado y volver, y también ya de más adulta, que me sucedió por segunda vez. Y luego muchas de las preguntas que me han hecho han sido, bueno, de personas que han perdido justamente a personas y quieren aclarar dudas o detalles sobre esto para sentirse tal vez un poco más en paz, o tal vez no sienten que puedan tener la conexión que tenían estando vivos. Entonces me han hecho varias preguntas sobre eso. Así que también aclaro de entrada que me conseguí un relojito o algo para ir controlando el horario, ya que el live pasado casi llegamos a las 2 horas hablando, entre preguntas y todo, se llegó casi a las 2 horas. Así que, bueno, hoy me voy a poner a recatar un poco para que estemos dentro del marco de la hora. También para que no se haga pesado para el que luego lo quiere ver, porque a veces, o por lo menos a mí me pasa, que al momento de ir y ver un videíto, a veces 2 horas es mucho. Entonces digo, bueno, lo hagamos más moderado, de 1 hora. Así que voy a ir viendo si se suma alguien más, y si no, voy a ir empezando con la charla, y después, a medida que la gente se va sumando, por ahí pregunta, ¿sí? Con respecto a esto. También quiero aclarar, dado el tema de que realmente el tema que vamos a tocar hoy es un tema de mucha sensibilidad, que puede haber muchas percepciones, muchas vivencias, muchas experiencias, y que todas son válidas, ¿sí? Y que todas las sensibilidades, experiencias y creencias son válidas,
Hay muchas teorías también y, y vuelvo a aclarar, yo siempre intento hablar en estos vivos o cuando doy cursos o lo que sea, desde mi propia experiencia, desde mi propia vivencia. Hay seguramente libros o teorías que no he tocado, eh, puede que una persona haya tenido una experiencia muy dolorosa y no acepte tal vez la visión mía. Y también está bien, ¿sí? Porque creo que todo este tipo de vivencias, todas las vivencias en general, todas las experiencias que venimos a hacer a este plano, son extremadamente personales, motivo por el cual, bueno, seguramente la información que mi alma trae o las vivencias que yo he ido transcurriendo en la tierra no son las mismas que la de otro, entonces al momento de tener esta expresión o este contacto, seguramente todo va a estar teñido de esa vivencia, ¿verdad? Así que respeto y es válido si alguien lo siente de otra forma, ¿sí? Hace poco, bueno, una de las preguntas que me mencionaban era muy complicada. Voy a arrancar tal vez por esa como manera introductoria, que era que, bueno, la muerte de un niño muy pequeño y la persona me preguntaba que por qué tan pequeño, que cuál era el proceso, ¿sí? ¿Dónde está esa alma, ese niño? Entonces, una de las cosas que yo le aclaré primeramente a esta persona, más allá de que iba a responder acá en el vivo, es el hecho de que culturalmente no estamos educados en lo que es el concepto de muerte. Es un tema tabú del que no se habla, del que se prefiere esquivar, del que se prefiere mirar para otro lado, de que por lo general empezamos a tomar un poco más de conciencia del tema de la muerte cuando envejecemos, cuando empezamos con achaques o cuando algún familiar, amigo tiene algún tipo de accidente y perdemos a un ser querido, a veces de forma muy temprana para nosotros. Entonces, no estamos educados para contemplar la muerte. Hola Silvia, ¿cómo estás? No estamos educados para contemplar la muerte como parte del proceso de la vida, ¿sí? Culturalmente no la incorporamos, no la entendemos, no hacemos una incorporación de los ciclos de muerte que a veces tenemos en la propia vida, ¿sí? Entonces, es muy doloroso a veces, ante determinadas circunstancias, sostener energéticamente el dolor que nos produce ese desapego tan fuerte a nivel físico, que es la muerte. Solemos aceptarlo o entenderlo más cuando la persona ya es grande o ya es viejita o tenía ya muchos problemas de salud o determinadas cosas, pero cuando se produce de manera temprana o abrupta y sin ninguna razón, es como que nos cuesta más el tema del proceso de desapego, ¿sí? La realidad es que hay una frase que dice algo así como que nadie se va en la previa, ¿sí? Y me parece que es realmente una frase extremadamente clara y real. Desde mi punto de vista, las almas vienen aquí con un proceso de trabajo, de experiencias a vivir, de desafíos personales. A veces ese desafío se cumple a muy temprana edad y el alma decide que ya es momento de retornar,
¿sí? Por más que nos cueste entender, hola Ángel, ¿cómo estás? Por más que nos cueste entender esto, para mí es muy claro ver en diferentes circunstancias que estuve también acompañando procesos de despedida, ¿sí? De despedida de este plano físico. Hola Cele. Entender que las almas toman la decisión. A veces días antes o momentos antes uno va viendo, a veces se ve reflejado en la persona que esa decisión está tomada, ¿sí? Hay teorías que hablan de que ya 7 días antes del proceso antes de que se produzca la muerte, empieza en el cuerpo energético un desprendimiento justamente de los cuerpos energéticos que se van ya sutilizando y se van elevando hasta el momento de la muerte, en el que sigue luego el proceso unos días más. La pregunta en esas ocasiones es si eso ocurre aún en el caso de un accidente, o sea, no sé, voy a cruzar la calle y me atropelló un auto, y la realidad es que sí, que tal vez esa persona una semana antes empezó a hacer cosas o habló con algunas personas que hacía tiempo que no veía o hizo cosas que denotan que de una u otra forma esa persona ya había o su alma ya sabía que estaba llegando ese momento, ¿sí? Eso a los que quedamos, sobre todo los que quedamos aquí, es un concepto que nos cuesta aceptar, sobre todo en situaciones cuando vemos a personas que tal vez estaban en el momento más perfecto, en el apogeo, felices, en una hermosa etapa de su vida, y vos decís, pero ¿por qué va a desear justo irse aquí? ¿Sí? Y realmente son las cosas que yo digo que escapan a nuestro raciocinio, que tal vez si uno se conecta desde álmicamente y sentimentalmente puede entender que esa alma ya terminó su camino y decidió retornar. Entonces, me parece, hace poco, por ejemplo, vi una entrevista que le hicieron al actor Keanu Reeves, no sé cómo se pronuncia, que le preguntaban que qué opinaba él justamente que sucede después de la muerte, y él muy sabiamente respondió que él no está seguro del todo. De lo que sí está seguro es que la gente aquí que quede lo va a extrañar. Y yo creo que eso sí es realmente una gran certeza, y es tal vez lo que nos convoca a esta charla de hoy, en el sentido de que por lo general nos cuesta este desapego, ¿sí? Este momento de decir me desprendo. Y nos cuesta entender que una persona en la cúspide de su vida, en su momento más feliz, cuando todo se le dio, justo se va. O, como preguntaba Silvia, cuando hay alguien también, la pérdida de alguien muy pequeño, ¿sí? De un bebé. Nos cuesta como padres soltar esa parte. Y es muy doloroso y uno no lo entiende y se hacen miles de preguntas porque, como digo yo, no estamos educados culturalmente en el recorrido que el alma hace, en las decisiones álmicas. Entonces, bueno, esa es la parte más dolorosa, ¿sí? La primer pregunta que vino a mí cuando pedí que me hicieran preguntas, yo dije, ay, ni que me hubiesen leído el pensamiento, porque una de las primeras cosas que dije, ay, ojalá que no pregunten sobre esto porque es un tema tan delicado. Y la primera pregunta que vino fue exactamente esa, que fue, ¿qué pasa
cuando una persona se quita la vida, ¿sí? Lo que conocemos como suicidio. Cuando una persona decide por voluntad propia decir hasta acá llego. Es un tema también sensible que desde muchas creencias o religiones ha sido extremadamente castigado, extremadamente endemoniado, digamos, ese punto. Y con el tiempo y varias experiencias vividas, al principio yo realmente pensaba que eso era muy crítico y que la persona simplemente decidió matarse o quitarse la vida o irse, y así de simple, ¿no? Y lo hizo y se fue. Y en realidad no es tan así. Entonces, esto... ¿Conoces algún medium, Caro? ¿Vos sos medium? Bueno, el medium es una de las formas, ¿sí? Que aquí una de las personas preguntaba si hay alguna manera de conectar con nuestros seres fallecidos, ¿sí? Y ese es un tema delicado, Ángel, ¿en qué aspecto? ¿Sí? Yo siempre digo que uno tiene que el ser humano todavía está aprendiendo a manejar el tema de la energía, de la frecuencia, de entender algunos procesos. Estamos, como digo yo, en jardincito, en algunas cosas a nivel energético, aprendiendo, estamos jugando con la plastimasa recién. Entonces, hay veces que hay que tener especial cuidado y respeto con lo que se hace. ¿Por qué? Porque sí, es como lo que yo mencionaba la vez pasada cuando hablábamos del ser canal, ¿sí? Ser canal no implica que la persona que sea canal sea un ser de luz, luminoso, ni uno a la voluntad angelical o como le quieran llamar. No. Ser canal es una cuestión que está en nuestro ADN. Una de las formas de manifestarse el ser canal para muchas personas es comunicarse con el mundo de los muertos, ¿sí? Pero dentro del mundo de los muertos hay como diferentes niveles de personas que pueden, o almas que pueden llegar a tener mayor o menor densidad. Entonces, hay personas que se dedican justamente a este trabajo de medium y de conectar con los muertos. En mi caso en particular, yo me he conectado con personas, con almas, porque, bueno, en mi caso, que yo siempre hablo, es como que tengo diferentes expresiones de mis formas de canalizar. Y me ha pasado también desde muy chica, yo lo conté cuando hablaba el tema del ser canal, que por ejemplo tenía 6 años y mi abuelo, que había muerto antes de que yo... había fallecido antes de que yo naciera, se comunicó conmigo para darle un mensaje a mi papá, ¿sí? Entonces, eso es algo que en mí existió, que ahora por ahí le puedo contar otras experiencias que me han ido enseñando con respecto a eso, desde personas que conozco como personas que no conozco. Y a mí el tema del medium que se dedica exclusivamente a eso, me parece que es un tema muy delicado porque... es un tema que trabaja también con mucho sufrimiento de la gente. Generalmente la gente que se acerca para hablar con un ser que ha perdido es una persona que está sufriendo. Y es muy delicado porque también son los momentos, digo yo, de mayor fragilidad y de manipulación también. Entonces, yo creo que hay muchas personas, como es mi caso, que tal vez tenemos la facultad de poder comunicarnos con almas en algunas ocasiones y no nos dedicamos a eso específicamente. Tal vez sí podemos dar una respuesta ante determinado caso, pero no nos dedicamos a eso. Yo, a las personas que se dedican específicamente a eso,
y merecen mi respeto en el sentido de que tenés que trabajar con mucho sufrimiento y tenés que tener un trabajo personal muy fuerte, ¿sí? Yo lo que recomiendo en general cuando alguien ha perdido a un ser querido es la comunicación directa, como digo yo, de hablarle, de rezarle, de si yo deseo prenderle una vela, de llorarlo, ¿sí? De tener una foto. Las almas nos lo hacen entender a nosotros, su apoyo, su paz, ¿sí? A mí me pasó en particular cuando tenía 15 años o 16, no me acuerdo, creo que fue el año en que yo cumplía 16 años, en que falleció quien era mi bisabuela, ¿sí? Y mi bisabuela para mí era un ser realmente mágico, un ser que siempre lo consideré mi alma gemela. Ella tenía 92, 93 años, por ahí, y yo tenía 15, 16. Podríamos estar horas hablando de una cantidad de temas, de espiritualidad. Ella me enseñó, son esas personas sabias, me enseñó muchísimas cosas, la sabiduría de entender al otro, de las diferentes formas de amor, de leer a las personas, de ponerse en el zapato de los otros. Ahí respondo, Sil. Y del mismo modo en que les digo que tengo como bastantes percepciones o diferentes formas de canalizar y de leer las energías y las frecuencias, yo supe cuando ella murió. Digamos, mi mamá me fue a despertar esa mañana y apenas abrí los ojos le dije, la abuelita murió. Y mi mamá se quedó dura porque en realidad le habían dado el alta en el hospital, pero yo lo supe. Y a mí me costó tanto su pérdida, porque realmente sentí un desgarro en el alma que me pesaba demasiado. No quería aceptar que ella se había ido de este plano físico, que no iba a estar. Tenía mis maneras de comunicarme con algunas sensaciones o maestros o guías que tenía en ese momento. Y yo no quería escuchar lo que me decían, o sea, no aceptaba, no lo aceptaba de que ella no estuviera. O sea, realmente yo sentí un desgarro del alma muy fuerte, muy fuerte. Mi mamá se asustó mucho porque yo empecé de vuelta en estos estados de conexión en el que me balanceaba, me iba y no se me podía tocar, no se me podía hablar. Perdí 10 kilos en una semana. El que era mi novio en ese momento me decía, Caro, si esto sigue así vamos a tener que cortar porque no estás existiendo. Realmente estaba mal, negada. Y en ese proceso, hasta fui a la iglesia a pedir por favor a un cura que me ayudara con el proceso. Y en esos días tuve una de las primeras veces en el que se me manifestó, digamos, mi bisabuela y se me presentó corpóreamente, como lo que se conoce habitualmente como decimos un fantasma, cuando uno lo ve más corpóreo, no como yo les comentaba a ustedes que a veces uno tiene esta cuestión de percibir, sino como algo más corpóreo. Y se me presentó y una de las cosas que ella me pidió desde su sabiduría y desde estas charlas que teníamos nosotros y que manejábamos de ciertas energías y ciertas cosas, ella me pidió por favor que la dejara ir, porque era tan fuerte mi dolor y mi necesidad de retenerla acá, que ella se sentía tan vinculada a mí que no podía partir. Y ella me explicó justamente eso, que su alma ya lo había decidido, que esté tranquila yo porque ella iba a un lugar mejor, que ella había cumplido con lo que había venido a hacer a la tierra, que yo me sintiera tranquila porque ella iba a estar para mí energéticamente apoyándome cuando yo la necesitara, pero que su camino álmico ahora tenía otro recorrido y ella necesitaba irse, y ella estaba lista para irse, y que por favor la dejara ir. Y para mí eso fue muy fuerte, me dolió en el alma y fue
lo que yo decía es como que yo la estaba agarrando y fue desde el amor soltar, ¿sí? Fue muy bello. Yo todavía recuerdo como ese dolor de decir, no te quiero soltar, pero a su vez te veo bien, sé que estás bien. Y a mí eso me ayudó mucho a entender muchos procesos, ¿sí? Las almas realmente cuando se van, lo han pautado por su lado, aún aquellas que se quitan la vida, ¿sí? Esas almas que se quitan la vida han venido tal vez a experimentar a la tierra como parte de sus experiencias esto. Entonces, ha pasado de muchas personas que han intentado quitarse la vida y eso no ha sido, no ha podido concretarse, es decir, pasa algo, son rescatados, lo que sea, y esa persona no muere, y de hecho muchas de esas personas que no mueren en el intento de quitarse la vida tienen revelaciones. A veces estas formas de sostenerse entre la muerte y la vida y volver son formas que encuentra también el alma de ir a buscar información y volver, ¿sí? Y traer tal vez otra información álmica, un reseteo, ¿sí? Entonces, cuando no tiene que ser, no va a ser. Y si fue de esa manera, es parte de las experiencias que esa alma vino a experimentar a este plano. Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que este plano es físico, pero nuestra alma no lo es. Y a este plano físico nosotros venimos a tener experiencias físicas y a manifestar co-creaciones y cosas que se pueden manifestar justamente en este plano. La pérdida de este cuerpo físico, la forma en que la perdemos, es también elegida por nuestra alma, ¿sí? Entonces, eso está bueno que se entienda porque muchas veces nos quita un peso de encima, ¿sí? Acá Silvia me pregunta si las almas acuden a nuestros pedidos. Esas almas con las que estamos ligadas álmicamente, yo lo explicaba la vez pasada, creo, Sil, estamos ligadas muchas veces desde otras vidas, desde conexiones, hacemos pactos cuando venimos aquí, yo voy a ser tu mamá, o vamos a ser amigos, o seremos pareja, o tendremos un hijo. Todo eso muchas veces está hablado, venimos a experimentar y nos apoyamos mutuamente en las experiencias. Entonces, ese recorrido no se suelta simplemente porque se va de este plano. Para nosotros es importante este plano y le damos suma importancia porque es en el que vinimos a experimentar, pero no es en el único plano en el que nuestra alma se mueve. Entonces nuestra alma se sigue moviendo a otros niveles y esas conexiones siguen existiendo. Entonces, esas almas van a acudir, digamos, a vos, si vos las llamás y todo, pero también en el respeto de lo que es el libre albedrío y determinadas reglas universales, ¿sí? No es que porque yo le pido algo, esa persona me lo tiene o esa alma me lo tiene que conceder. No funciona así, ¿sí? Cuando una persona se quita la vida, el alma hace el recorrido que tiene que hacer y esa elección de quitarse la vida forma parte de la experiencia álmica que esa persona vino a realizar, ¿sí? Vos me habías preguntado también si lloramos, a personas que me preguntaban que si lloramos o si hablamos con una imagen, una foto, lo pensamos, si el alma sí lo siente. Esas conexiones, como le digo, sobre todo cuando hay conexiones muy profundas, esos seres están. De hecho, muchas veces solemos sentir un escalofrío o la mano o la presencia o justo sucede algo que, no sé, tocan la canción que a esa persona le gustaba y nos hacen saber de una forma o de otra que están presentes, ¿sí? Entonces, aprender a leer esas vibraciones es importante. A mí en particular, cuando tenía 16 años,
más o menos, sí, 15, 16, ese fue un año bastante arduo en mi vida, pasaron muchas cosas, pero yo tuve una experiencia en la que estuve muerta y volví, ¿sí? Y desde este lado también hablo muchas veces, en esto que yo hablo, que digo que hablo desde una experiencia personal. Porque realmente cuando el alma se desprende del cuerpo, en ese momento yo me podía ver a mí misma, digamos, muerta, por llamarlo de alguna manera, y pude ver también a los seres de luz que estaban ahí acompañándome y que estaban intentando este regreso y una cantidad de cosas. La verdad que una de las cosas que uno vive en ese estado es como la falta de emocionalidad, no desde una cuestión de insensibilidad, sino de plenitud y de objetividad, no sé cómo explicarlo, pero la emocionalidad es algo muy de este plano, muy de esta vivencia humana, y cuando el alma sale de esta vivencia humana, esa emocionalidad no está presente, el dolor, la alegría, sino que uno es como que es un observador y un contemplador neutro desde una sabiduría. Yo pude ver justamente cómo, estando yo muerta, era en algún punto rescatada y vuelta a la vida, ¿sí? Bueno, tuve después todo un tratamiento con doctores, de ver determinadas circunstancias que habían acontecido y todo, pero fue muy fuerte la vivencia. También saber que está uno acompañado, también entender esto, que lo vuelvo a repetir, cuando no tiene que ser, no va a ser, ¿sí? Y es muy fuerte, mucha gente que ha tenido vivencias de accidentes o algo en que han contado, han sido rescatados, había otro ser, tal persona me dijo tal cosa, ¿sí? Eso nos habla justamente de esa asistencia que está al lado nuestro, de almas, tal vez a veces de familiares y todo, que saben de nuestro pacto álmico, saben qué vinimos a hacer y nos asisten cuando no debemos todavía partir y nos asisten, ¿sí? Entonces, yo tuve esa experiencia primeramente y una segunda experiencia en 2010, hace 11 años atrás, en el que había perdido un embarazo, que también fue duro para mí, la pérdida del embarazo, porque bueno, también es una vida con la que genera un contacto y es fuerte, y en esa pérdida del embarazo, bueno, era dentro de todo en una temprana gestación. Cuando hicimos la ecografía, el corazón estaba detenido hacía ya un tiempo. Entonces, bueno, para que yo lo pueda expulsar, me dan una pastilla, que bueno, tiene que ser de determinada manera, todo. Yo logro expulsar el embrión, pero evidentemente me quedó la placenta incrustada o no la desprendí. Y eso me generó todo un proceso en el que de muchísimo dolor, la gente que me conoce sabe que tengo un umbral de dolor alto, y cuando llegó la doctora a mi casa era urgente el auto porque no hay tiempo de llamar a una ambulancia, y cuando yo estaba yendo en el auto realmente sentía como mi cuerpo se iba desprendiendo y se iba yendo. Yo recuerdo ir hablando a la doctora o a mi esposo que manejaba con la finalidad, o sea, de ir, no, vamos a tal clínica o doblar por tal calle, consciente de que estaba hablando 100% con mi intención de que eso me retuviera en este plano, porque sentía cómo se iba desprendiendo mi cuerpo, y al mismo tiempo preguntarme, bueno, si esto finaliza acá, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué hago? Y bueno, es que sea lo que tenga que ser. Y en ese momento
que paso a la operación y a la cesárea, no a la cesárea, bueno, a la operación para desprenderme la placenta, el raspaje, todo eso. Yo he estado en situaciones de estar anestesiada en otras ocasiones y créanme que lo que yo viví en ese momento no tiene nada que ver con la anestesia. Y una de las cosas es que cuando yo estaba volviendo en mí, vi lo que es la transfiguración en lo que era mi doctora. 2 veces en mi vida me pasó de ver el tema de la transfiguración, cuando uno ve que otro ser se interpone entre la persona que tengo y yo. Y cuando yo me despierto y veo a mi doctora y la veo la transfiguración, le dije, o sea, vos sos un ángel. Y este ser, porque no era la risa ni la sonrisa de mi doctora, hizo un gesto, digamos, como de sonrisa, no es una sonrisa, pero como de sonrisa, y en ese momento se desvaneció y quedó el rostro de mi doctora. Yo sé, realmente puedo sentirlo porque he tenido varios tipos de experiencias, que eso fue una transfiguración y que yo en esa operación y en ese momento estuve asistida. Yo no sé si lo conté en el otro vivo, pero yo cuando era más chica, cuando era joven, tenía lo que se denomina el síndrome de epilepsia, ser epiléptica, y eso me llevó a mí a estar al borde de la muerte realmente en innumerables ocasiones, desde componerme en la calle y que un auto justo frene y que no me atropelle, a caerme y estrellarme vidrios en la cara. O sea, he tenido un montón de experiencias que me han estado llevando a ese límite, ¿no?, entre la vida y la muerte constantemente. Y creo que parte de eso, parte de haber estado en algunas ocasiones del otro lado y vuelto, es lo que a mí hoy por hoy me da cierta cadencia al momento de abordar estos temas. Pero también entiendo, porque realmente me ha tocado perder personas, el dolor que ocasiona aún cuando uno sabe todo esto. Porque ahí es donde yo recomiendo esto de vivir el duelo. Porque por más que uno tenga en claro la decisión álmica, la percepción de que el alma que va al otro lado seguramente esté en un estado bellísimo, se encuentre en paz y tenga una vivencia plena, para el que queda acá, el desapego, la humanidad, el gesto, el abrazo, la presencia, el habla, el oír al otro, es muy duro de afrontar. Entonces, que uno tenga en claro esto no quita que esa parte de nuestra humanidad, de nuestra materialidad, no se manifieste en el momento de una pérdida. Y es lo lógico, es lo saludable experimentarlo, ¿sí? Hay gente que piensa que tiene que ser fuerte en ese momento, y el ser fuerte es no llorar, el ser fuerte es seguir adelante y hacer todo, y el ser fuerte en realidad es atravesar la experiencia con todo lo que eso implica. Y si siento dolor, atravesar el dolor, ¿sí? No quedarme en el dolor, pero sí atravesarlo y decidir vivir la experiencia, ¿sí? Entonces, si tengo que llorar, lloro. Si tengo que enojarme, me enojo, ¿sí? Si extraño, extraño. Entonces, eso es realmente lo más saludable que se puede hacer. Atravesarlo honestamente, expresarlo honestamente. Porque eso es lo que nos va a dar la liviandad en otros momentos de nuestro contacto con la muerte, ¿sí? Una de las cosas que me preguntaban es si las almas hacen acuerdos para vivir las experiencias que viven. Que sí. Hola Pau, ¿cómo estás? Las almas hacen acuerdos antes de venir,
Y una de las cosas que me preguntaban es si se pueden cambiar los hechos. Los hechos en sí no se pueden cambiar. Es decir, por ejemplo, si una persona murió, yo no puedo cambiar ese hecho, ¿sí? Estos procesos como el que yo cuento mío, de que uno ha estado muerto y ha vuelto, no es un hecho que se cambia, en realidad es, como yo digo, es un ajuste álmico, un reseteo, que es una forma que el alma encuentra de generar este reseteo y es parte de un proceso, no se cambia un hecho en sí mismo. Pero el hecho de la muerte yo no lo voy a poder cambiar. Sí puedo cambiar, tal vez en estos acuerdos álmicos que se hacen, puedo cambiar pactos que yo he hecho con esa alma, ¿sí? Pactos que tal vez hoy por hoy y con las vivencias y las experiencias adquiridas en esta vida aquí en la tierra, decido que ese pacto ya no es válido, ¿sí? O que lo quiero modificar, y eso muchas veces se hace álmicamente, ¿sí? Hay también terapias que trabajan sobre eso, como pues, registros akáshicos, en los que si hubo pactos se renegocian, ¿sí? Pero el hecho conciso cuando aconteció o esta cuestión de la muerte no puede ser cambiado. Sí pueden ser cambiados los pactos que las almas hacen en el transcurso del recorrido que han pautado aquí en la Tierra, porque muchas veces las experiencias vividas aquí en la Tierra modifican eso, ¿sí? Modifican esas decisiones y pueden ser releídos, como quien dice, estos pactos. Si lloramos o hablamos con una imagen, lo pensamos, bueno, lo siento, no, eso ya había estado. ¿El llorar a nuestros muertos les afecta en algo? Yo creo, por ejemplo, como fue el caso de mi bisabuela, que cuando hay una negación muy fuerte y los atamos energéticamente, en mi caso mi energía es muy fuerte y realmente en ese momento el empaque que tenía, la negación que tenía era muy fuerte y yo creo que eso la obstaculizaba álmicamente a quien era mi abuela porque veía mi sufrimiento. Entonces se quedaba, como quien diría, asistiéndome. También sabía que yo tenía esta sensibilidad, esta apertura, y por eso utilizó esa sensibilidad y esa apertura para comunicarme que por favor la dejara ir, ¿sí? Eso también sucede cuando las almas se están por ir, que buscan dentro del ambiente familiar o afectivo cercano, muchas veces, a personas que están abiertas energéticamente, que las pueden percibir, porque esto se percibe, y buscan dar el mensaje de que se están por ir, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces de saber que una persona murió y que estaba a kilómetros de distancia y saber la hora en que murió. Y a las horas te llaman y te dicen falleció tal persona. Y yo creo que en ese momento esas personas que se te presentan como para hacer saber que han partido a otro plano, en el caso mío que yo tengo esa apertura, lo hacen justamente como para prepararnos y que nosotros colaboremos con el resto en este proceso de acompañar y que los otros entiendan de que están bien, de que fue una decisión. O sea, mira, me despido, te aviso a vos, como diciendo, esto fue una decisión mía, me estoy yendo, te aviso, dejales dicho, ¿no? Que me fui y que estoy bien. Muchas veces luego de la muerte hay personas que se presentan en sueños y te dicen, o le dicen a un familiar, estoy bien, quédense tranquilos, despedime de tal. Hay mensajes que mucha gente recibe y son las formas que las almas encuentran de comunicarnos su decisión, ¿sí? Yo he tenido varias experiencias de esa y muchas veces hay personas
seguramente que les pasa. En mi caso, poder percibir la muerte de otras personas, saberlo con anterioridad, me costó mucho al comienzo, ¿sí? Porque es doloroso, es como que uno no quiere saber esa noticia en esto que yo les digo que no estamos preparados culturalmente, no nos enseñan culturalmente a transitar la muerte como proceso de la vida, y uno hasta piensa es que estoy mal, ¿cómo estaré yo deseando la muerte de esa persona? ¿Por qué tengo que sentir la muerte? ¿Por qué se confirma lo que yo sentí? Entonces uno entra como en muchos conflictos hasta que entiende este proceso, ¿sí? En el que la otra alma se está intentando comunicar para hacer más fluido y benéfico el tránsito. Yo supe un día antes o unos días antes de la muerte de mi mamá, de la muerte de mi papá, de la muerte de mi abuelo, de mi tía abuela, de muchas personas, lo supe antes, y realmente era muy doloroso y me costaba muchísimo hasta que justamente fue la muerte de mi papá. Y en ese momento, cuando fue la muerte de mi papá, fue la primera vez que entendí o acepté esta capacidad de percibir la muerte de otras personas como un don que me beneficiaba y beneficiaba el proceso. Porque mi papá, ante los ojos de todo, estaba relativamente bien, estaba medio mal, que le hacía falta ponerse una prótesis, ¿sí? Un par de cosas que parecían una tontera. Y yo estaba viviendo en Capital Federal en ese momento, mi papá vivía en Córdoba capital. Y cuando mis hermanos me llaman un jueves a la mañana para avisarme que lo habían podido llevar al doctor a mi papá la noche anterior por el dolor en la pierna que tenía, en realidad me lo llamaron para decir, mira, está buenísimo ahora porque le vamos a poder poner la prótesis. Y yo en ese momento supe que no era que estaban por poner la prótesis ni nada por el estilo, sino que mi papá estaba muriendo. Entonces corté con mis hermanos y llorando llamé a mi esposo para decirle, por favor, llévame a Córdoba porque mi papá se muere. Todo el trayecto en el que iba en el auto hacia Córdoba, salimos cerca del mediodía, llegamos cerca de las 11 de la noche a Córdoba. Todo el trayecto que yo iba en el auto le iba pidiendo, en esto que por ahí Silvia preguntaba si las almas nos escuchan, yo le iba pidiendo al alma de mi papá que por favor me esperara, que por favor me esperara, que yo necesitaba despedirme de él. Yo llegué el jueves a la noche, como estaba en terapia intensiva, no me permitieron obviamente verlo, y recién el viernes a la mañana yo pude entrar a verlo. Pude entrar a verlo, a hablar con él, a despedirme de él, a decirle claramente que este era un proceso muy personal de él, que si él necesitaba seguir adelante en esta vida, nos iba a tener de apoyo nosotros para sostenerlo, para apoyarlo en lo que él decida, pero también que si necesitaba su alma y su decisión álmica era irse, que lo hiciera tranquilo, que él ya había dado lo mejor de sí, que había sido el mejor padre que podríamos haber tenido, y que nosotros íbamos a apoyar y entender también esa decisión porque era muy propio, que se sintiera en total libertad de hacerlo. Yo lo dejamos al mediodía y cuando volvimos a las 4 de la tarde mi papá ya había fallecido. Y yo realmente agradecí en ese momento esta percepción de poder sentir la muerte de un ser cercano, como en este caso mi papá, porque si yo no hubiese tenido esa percepción, estando yo viviendo en Buenos Aires, yo no llegaba a despedirme. Entonces, yo ahí entendí que eso es un beneficio, que yo pude despedirme, que yo pude hablar con él, también llevarle tranquilidad en este proceso de ceder en esta materialidad. Entonces, fue la primera vez que ese sentir la muerte del otro lo agradecí. Fue la primera vez. Y a partir de ahí empecé a entender estos procesos
de una forma diferente. Del mismo modo en que esa vez que mi bisabuela me pidió que por favor la dejara ir, porque ella iba a estar bien y que ella iba a estar acompañándome álmicamente, a mí me dio mucha paz. Fue lo que me ayudó a soltar, a desprenderme y a soltarla. Fue la paz que ella me mostró, ¿sí? Y a mí me dio tanta paz verla de esa forma, con tanta liviandad, con tanto amor, que bueno, ella era así, pero tenía una plenitud tan grande, una luminosidad tan grande, que a mí me dio tanta paz que me ayudó a soltarla. Y yo digo que bueno, que si en este video alguien que ha perdido a un ser querido sabe de esto, y si este video ayuda un poquito a que esa persona tenga un poquito de esa paz que mi bisabuela me brindó a mí, bienvenido sea. Porque siento que en estos tiempos que estamos viviendo de profundos cambios, muchas almas, gracias Emma, muchas almas que se están despidiendo en este momento. Y muchas almas se están despidiendo en este momento por muchas cosas. Algunas no quieren atravesar este salto o este momento vibracional que estamos viviendo desde la experiencia que tienen, ¿sí? En esta encarnación. Y tal vez dicen, no, la verdad, corto acá y vuelvo a encarnar y vengo ya con una nueva vibración, en un nuevo cuerpo, con un nuevo ADN ya más ajustado, ¿sí? Entonces deciden transitarlo de otra manera. Es un cambio muy importante que estamos viviendo y aunque no lo parezcan, aquellas almas que están partiendo también están ayudando y colaborando en este proceso, motivo por el cual muchos se van para poder hacer este salto o este acompañamiento desde otro lugar energético. Pero para los que quedan acá es muy duro, es muy duro. Entonces, por un lado, que sepan que realmente nadie se va en la previa, que todas las decisiones y las formas, así sean por enfermedad, por un accidente, por una muerte súbita, por lo que sea, es una decisión álmica, una elección que el alma hizo de cómo transcurrir su existencia en la tierra y cómo partir, ¿sí? Por eso muchas veces se presentan estas situaciones en las que almas se le presentan a otros para hacer saber que se van a ir. Entonces, tratar de trabajar en nosotros el desapego o la conexión a través de ellos desde otra frecuencia en total libertad, ¿sí? No desde el apego, ¿sí? No desde, ay, te voy a rezar todos los días, de retenerlo, sino en esto de entender que nuestra alma, la que está en este cuerpo, también está en ese otro nivel que esa alma que dejó la corporalidad está. Y seguimos en comunicación y nos seguimos nutriendo y nos seguimos acompañando. Y que las almas hacen saber que nos están acompañando en muchísimos momentos. Entonces, trabajar el agradecimiento, porque yo siempre digo que tuvimos un honor muchas veces de transcurrir este instante de vida juntos. Hay una frase que yo amo que dice tantos tiempos, tantas galaxias, tantos mundos y coincidir, ¿sí? Así sea que haya sido un mes, un año, 90 años, 50, lo que sea, si hemos tenido el honor de coincidir y acompañarnos, para mí es un pleno agradecimiento, ¿sí? Silvia me pregunta cómo se trabaja esta conexión alma a alma. Primeramente conectándote con vos, ¿sí? Conectándote con vos profundamente en tu sentir, en tu lenguaje álmico, en ir hacia adentro. Y cuando yo estoy así, ahí adentro, y me siento por ahí ya en paz, puedo desde allí
Agradecer, por ejemplo, o, al alma de mi mamá o de mi papá o del ser querido que perdí, agradecerle, pedirle en oración, ¿sí? En esos momentos de contemplación en el que uno se conecta, pedir, rezar y por sobre todas las cosas, como digo yo, agradecer, ¿sí? Porque realmente a veces subestimamos el milagro que implica haber coincidido en este plano con esos seres que amamos, porque realmente nuestra alma ha vivido muchas vidas, hay diferentes tiempos, hay diferentes dimensiones, hay diferentes realidades, hay diferentes planetas y lugares cósmicos, y sin embargo hemos coincidido aquí. Ese instante, esos segundos que es la vida humana en la magnitud de toda la creación. Coincidimos en esos instantes mágicos y eso para mí ya es magia y eso ya merece desde mi punto de vista un agradecimiento increíble, ¿sí? Ellos nos lo hacen manifestar para dejarnos tranquilos a veces a través de sueños, a través de pequeñas cosas, pequeños gestos. Yo recuerdo, por ejemplo, una tontera tal vez, ¿no? Pero cuando hemos decidido con mis 3 hermanos vender un departamento que era propiedad, digamos, de la familia, ese día yo iba en el colectivo con muchísimas cosas y recuerdos, porque en ese departamento había transcurrido mi infancia, todo. Y en el colectivo pasó algo así como, wow, subió una persona que era un reflejo de mi papá, pero un reflejo así impactante, las posturas, las poses, la forma de mover las manos, su corporalidad. Y yo me quedé impactada y esa persona me miró en un momento, me sonrió con una alegría y una paz. Y cuando llegamos al lugar a firmar los papeles de venta, la secretaria del buffet tenía el mismo nombre y apellido que mi mamá, que nos cargaban los del buffet como diciendo, son parientes ustedes, y tenía el mismo nombre y apellido que mi mamá. Y si vos me decís, si esa venta, ese momento en el que decidimos hacer la venta como hermanos de esa propiedad, de ese desprendimiento, yo siento que estuve acompañada de nuestros padres, que estaban felices o que apoyaban y nos acompañaban en ese proceso. Entonces, es realmente mágico cuando uno encuentra esas cosas y son para mí las formas en que las almas nos hacen saber que están bien o que nos están acompañando, que contamos con ellos, ¿sí? Entonces, creo que aprender a ver ese lenguaje también nos genera esta conexión y entender que lo que simplemente perdimos fue la corporalidad de esa alma, pero no la conexión con esa alma, ¿sí? Y que seguramente seguiremos en contactos y en procesos. Entonces, creo que abrirnos a entender justamente que hay otras dimensionalidades álmicas. Yo creo que todos, no hace falta que uno sea canal o perceptivo. Conozco a muchas personas que han tenido ese tipo de conexión, de mensajes, de interpretación, de que alguien se comunicó en sueños y le hizo saber y uno dice, ay, pero ¿será que yo estoy...? No, o sea, si ellos llegan en los sueños y se hacen manifiestos, realmente es porque es una forma que ellos tienen de sostenernos, de decir, estoy con vos, te acompaño. Y creo que es una de las formas que nos ayuda a transitar este cambio de dimensión o cambio de frecuencia, ¿sí? Así que, bueno,
ya más o menos estamos dentro de la hora porque no quería que pasara como la vez pasada que estuvimos como 2 horas aquí. Más que nada por mi hijo, por ustedes, digo que es así pesado. Pero bueno, quería compartirles esto porque me parece que en estos tiempos realmente hay muchas pérdidas y esto a veces genera mucho dolor. Y tal vez esa persona fue porque consideró, o esa alma consideró que desde el otro plano podía aportar más a este momento o al recorrido de su camino o al nuestro por otra dimensión, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista era compartir eso, tanto las experiencias en las que tuve del otro lado y se sintió una paz profunda, plena, bella, ver seres angelicales, luminosos, que están ahí asistiendo a esos momentos, que no es simplemente algo que uno vive en soledad, no es así, es un momento de muchísima paz, de muchísima plenitud. Entonces, bueno, entender eso. Y Cari dice, bueno, gracias, me ayudas con mi dolor. Sí, porque realmente creo que la parte que cuesta es la nuestra, ¿sí? La nuestra aquí en este plano, que nos cuesta desprendernos y desapegarnos, ¿sí? Porque, como repetí ya varias veces, no estamos educados culturalmente, ¿sí? Para poder entender a la muerte como parte de la vida, ¿sí? Del renacer constante que constantemente estamos fluyendo, y que vinimos aquí a experimentar, a vivir. Entonces, gracias por compartir, llegas a todas las fibras de mi ser. Bueno, gracias Silvia. Creo que era un poco me emociono, pero realmente creo que este era mi sentir, el momento de compartir este live, ¿sí? Que si un poquito de mi experiencia y de lo que he adquirido de conexión con este otro lado, si un poquito de la paz que yo he adquirido y que me han brindado, ya sea las almas, ya sea mi experiencia estando del otro lado y entender que es un momento muy hermoso, de mucha sabiduría, de mucha plenitud, si un poquito de esa tranquilidad que a mí me fue otorgada a través de estas experiencias puede llegar a ustedes y transmitirles un poquito de paz y un bálsamo en estos momentos, bienvenido sea. También entiendo que hay personas que el momento de despedirse de alguien se sienten muy enojados y tal vez escuchan esto y le parece una idiotez y una falta de respeto. Bueno, quiero que sepan que en ningún momento quiere ser una falta de respeto, que también está bien que se estén enojados, que atraviesen ese momento. Es lógico, es entendible estar triste, es entendible llorar, es entendible enojarse. Como les digo, el hecho de que yo tenga en claro muchas cosas no implicó que no sufriera por la pérdida de mi papá o que no sufriera por la pérdida de mi mamá y que no tuviera ese proceso de desapego. Y es necesario dárselo para lograr una salud nuestra emocional, ¿sí? Por eso lo recomiendo mucho, porque cuando fue la pérdida de mi mamá, yo intenté un poco este rol de ser fuerte, ¿no? Tenía a mi hermano más chico que tenía 5 años, mi abuela hacía 2 años había perdido un hijo, mi hermano era adolescente, mi papá quedaba solo con 3 hijos, yo era la única nena, y decir, bueno, si no me quedo fuerte yo, acá todo esto se desmorona, y querer ponerme en sostén y no darme la posibilidad de llorar, o yo me seco y sigo, y una cantidad de cosas, y realmente no fue lo más benéfico para mí. Y a pesar de que yo sabía exactamente que mi mamá había elegido el momento de irse y todo, porque lo entendí días antes de que ella falleciera, eso no quita que esta corporalidad, esta materialidad, esta emocionalidad que está en mi cuerpo no sufriera ese momento. Y entendí que darse el proceso de llorar, de soltar, de decir estoy triste, de decir extraño, está bien porque es un proceso al que me tengo que entregar para terminar de soltar, pero es para eso, para terminar de soltar
Y eso es saludable. Lo que no es saludable y trae muchas consecuencias es si quiero hacer de cuenta que no pasó y seguir como si nada y bloquear emociones y no llorar y todo eso, ¿sí? Realmente entendí que ese papel de fortaleza no sirve para nada y que la fortaleza realmente radica cuando uno puede entregarse al proceso y explorarse en la tristeza y explorarse en que extraña y darse el lugar a manifestarlo, ¿sí? Y a expresarlo. Eh, Así que bueno, eso es desde mí lo que quería compartir hoy. Espero realmente que si llega a alguien, como me lo han hecho saber ahora, eh, si esto les ayuda un poquito, mm, me alegro porque sé que son procesos complicados a veces, ¿sí? Eh, pero también sé que esas almas están bien, nos siguen ayudando, nos siguen asistiendo y a veces estas almas que nosotros los vemos como pequeñitos cuando es un niño, en realidad puede ser que sea un alma extremadamente vieja con una gran sabiduría y la asistencia que tenemos de ellos es increíble, son realmente ángeles poderosos que nos asisten. Así que, bueno, ese era mi mensaje hoy. Espero que les sirva y que llegue a quien tenga que llegar. Y bueno, y si alguien no concuerda con esta visión, también me parece coherente, aprendizajes, que si a alguien le sirve, bienvenido sea. Y si no, déjenlo pasar. Bueno, ya estaban con problemas de conexión, así que los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vivo y ya seguramente el martes que viene, que déjenme acá que es el martes, el miércoles que viene, tengo por acá escrito ya más o menos un tema que iba a tocar, que tiene que ver justamente, está un poco vinculado a esto, que es el renacer álmico, ¿sí? Procesos de renacimiento álmico que a veces se pueden vivir en esta misma corporalidad y en esta misma tierra y en este mismo proceso que estamos viviendo. Así que el miércoles que viene seguramente vamos a estar hablando de eso. Bueno, les mando un beso gigante, les agradezco profundamente. Gracias Silvia, gracias por tu entrega, ¿sí? Porque sé que es un momento doloroso y es un honor para mí si esto puede acompañar a ustedes, eh, porque, porque sí realmente sé de esta extrañeza y este proceso de adaptación que tiene nuestra materialidad ante esos procesos. ¿Mm? Bendiciones, luz y evolución.